Canal Dios es fiel, con una señal de lo alto. Así que tomé 2 varas de pastor y las llamé Gracia y Unión, y apacenté las ovejas, es decir, a la gente más desprotegida del pueblo, en forma que se me había ordenado. Ministerio Jezreel presenta Dios siembra, un programa de edificación para tu vida. A continuación. Yo he visto tu fidelidad. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este programa en esta bella tarde, este nuevo programa Dios siembra, este nuevo programa que está hecho, está creado, está pensado para bendecir su vida. Le agradecemos que nos acompañe esta tarde para hablar de la palabra de Dios. Déjenme de presentarnos, pero antes de presentarnos, oremos para poner en las manos de Dios esta hora para que sea de bendición para ustedes y para nosotros. Así que ahí donde está, queremos bendecirlo. En el nombre poderoso de Jesús, amado Padre, te damos gracias por tu infinito amor y misericordia. Tú eres un Padre bueno, amoroso y que siempre nos ayuda, Padre Santo. Desde ya, Señor amado, ponemos este programa, esta hora de bendición en tus manos, para que seas tú, Padre Santo, el que hable a través, Padre Santo, de estas ondas hercianas, a través de esta señal, Señor, por la internet, para que llegue a los corazones, para que esta semilla quede en cada corazón y dé frutos, Padre Santo, en su tiempo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 3, 1 y 3, versículo 3. Gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es un Padre bueno, amoroso y que siempre nos ayuda. En los problemas y en las dificultades, Él nos ayuda. Por eso nosotros siempre nos abocamos a ese Padre bueno, sabiendo que en cualquier momento, en cualquier problema, en cualquier dificultad, Él va a estar con nosotros. Déjeme presentarme. Yo soy el pastor Leonel Girón, pastor del ministerio Jezreel. Y precisamente Jezreel significa Dios siembra. Y déjeme contarle, porque ese nombre tiene mucho significado. Jezreel es uno de los valles más fructíferos en Israel. También Jezreel fue el valle que estaba a un costado de la ciudad donde Jehú mató a Jezabel. Y en el valle de Jezreel forma parte del valle de Armagedón, donde se va a dar esa batalla final. Así que el nombre Jezreel es un nombre muy poderoso, pero principalmente Dios siembra. Eso significa Jezreel. Nosotros iniciamos un 24 de mayo del año 2019 e iniciamos con una visión de parte de Dios. Dios nos dijo: no los envié a levantar edificios, los envié a levantar templos vivos, porque las almas es lo único realmente importante. Todas sus fuerzas, todos sus recursos, todos sus esfuerzos, inviértanlo en las almas, porque es lo que realmente importa. Y para congregarse, vuelvan al diseño original, como Pablo lo hacía, la iglesia en casa. Y hemos estado trabajando en obediencia en esa visión. Y no estamos diciendo que nosotros tengamos una mejor visión que cualquier otro ministerio. Cada ministerio está trabajando en la visión y en la misión que Dios le dio. Nosotros simplemente estamos obedeciendo lo que Dios nos dijo. Y el Señor nos fundó con Zacarías 11:7, que ustedes lo escucharon al inicio de este programa, en la introducción. Te di 2 varas de pastor, a una la llamé gracia y a otra la llamé unidad. Y para proteger a los más desprotegidos del rebaño, como se me había ordenado. Por eso nuestro eslogan es espíritu de gracia y unidad. Nosotros predicamos el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y fomentamos la unión, la unidad, la unanimidad en el cuerpo de Cristo, porque somos familia. Aparte de eso, tenemos un propósito
y nuestro propósito es irnos al cielo y llevarnos a cuantos podamos con nosotros. Nosotros tenemos 4 casas en este momento en las que estamos trabajando con Iglesia en Casa y quinta con la casa central donde estamos. Tenemos a Iglesia Filadelfia, que está en casa de nuestra hermanita Damaris Durán, en Colonia Colina 2, Santo Tomás de Castilla. Está Iglesia Monte Hermón, que está en el Manantial, en casa de nuestra hermanita Sandra Mendoza. Está también nuestra Iglesia Ágape, que está aquí en Colonia Buenos Aires, en casa de nuestra hermanita Cindy Castellanos. Y también está Iglesia Vino Nuevo, que está en el centro de Puerto Barrios, en casa de nuestra hermanita Lucy Tobar. Estamos trabajando en la evangelización, estamos trabajando en predicar la palabra de salvación a todos aquellos que la necesitan. Trabajamos con un proyecto también que se llama Retos en los Barrios, y a través del deporte evangelizamos jóvenes. También vamos a empezar un nuevo ciclo con los jóvenes, y este ciclo se llama Modelando a Jesús. Queremos sacar a los jóvenes de las 4 paredes, queremos llevarlos a las calles a ver la necesidad, a hacer el trabajo de evangelista. Vamos a salir y ayudar a las personas que lo necesitan. Vamos a brindar una mano de ayuda como Jesús lo hacía, porque dice la palabra de Dios: tuve hambre y me diste de comer. Y le preguntaron: ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? Bueno, cuando lo hicieron por uno de estos pequeñitos, a mí me lo hicieron. Entonces queremos enseñarle a los jóvenes que sirviéndole al prójimo, también le estamos sirviendo a Dios. Este es un panorama bastante general de Ministerio Jerreel. Dios siembra, y estamos trabajando arduamente para que el año 2023 sea un año bastante agresivo en cuanto al evangelismo. Vamos a trabajar muy fuerte, desde ya estamos planificando todo el año, y queremos invitarlo a usted a que sea parte de este proyecto. Llámenos, contáctenos, visítenos, y usted se va a dar cuenta de cómo nosotros estamos obedeciendo, trabajando y siguiendo las instrucciones del Espíritu Santo de Dios para llevar el evangelio a toda criatura, porque ese es el propósito, porque esa es la finalidad: alcanzar aquellas ovejitas del Señor que por una u otra razón no han llegado al redil de su Padre, porque Dios es un Padre bueno, amoroso y que siempre nos ayuda. Créame, hermano, hay mucho trabajo que hacer. La mies es mucha y los obreros pocos. Ministerio Jerreel está enfocado en evangelismo, llevar la palabra de Dios, compartir el mensaje del evangelio de la gracia del Señor Jesucristo con todos aquellos que lo necesitan. Entonces, amado hermano, únase ahí en su iglesia, en su comunidad, en su congregación. Haga trabajo de evangelista ahí donde el Señor lo llamó. Ahí donde el Señor lo tiene es porque ahí lo necesita. En esa iglesia, en ese ministerio donde el Señor lo tiene, allí lo necesita el Señor. Pero si no está congregándose, está cordialmente invitado para que nos acompañe. Los días domingos y los días miércoles nos reunimos allí a la par de la tienda 7-Eleven en Colonia San Andrés, miércoles a las 7 de la noche y domingo a las 5 de la tarde. Será cordialmente invitado. Las puertas de la iglesia están abiertas para todo aquel que nos quiera visitar. Dios siembra, recuérdese, y Dios siembra la semilla del evangelio del Señor Jesucristo en todos aquellos corazones que el Señor está preparando desde ya, de que el Señor está abriendo surcos, abriendo la tierra, abriendo y preparando el camino para que lleguemos nosotros a sembrar esa semilla del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que en el nombre poderoso de Jesús vamos a ir a un intermedio musical en este momento, para que cuando regresemos vamos a compartir un poco de la palabra de Dios, un poco de lo que Dios quiere que compartamos esta tarde, que empecemos a compartir con usted. El mensaje está interesante, muy bueno, así que no se lo pierda. Regresamos en un instante después de este corte musical.
Bienvenidos a los hermanitos que están conectados en este momento y vamos a compartir un poco de la palabra de Dios. Quiero contarles un poco de mi experiencia, porque hay situaciones en la vida en que muchas veces nos enfrentamos y que son difíciles, muy duras de asimilar. Y todos pasamos por esos procesos, y hace muchos años atrás yo estaba pasando procesos muy difíciles. Como decimos regularmente, llovía sobre mojado. Ni había terminado de salir de una situación cuando ya tenía no solo otra, 2, 3, 4 más encima, y estaba a punto de levantar mis manos hacia el cielo y decirle: Señor, ¿por qué no pasa esta prueba? Porque realmente era muy doloroso, muy difícil, muy complicado, a tal punto que yo lloraba casi todos los días, a escondidas, en secreto, porque no quería que mi familia me viera en esa condición tan lamentable. Pero sí era un sufrimiento que causaba mucho dolor. Y cuando yo estaba a punto de levantar mis manos y esgrimir una especie de reclamo al cielo para decirle: ¿por qué no pasa esta prueba?, el Señor me detuvo y vino un pensamiento y me dice: Dios jamás tiene la culpa. Inmediatamente detuve ese reclamo al cielo y empecé a meditar. Y el Señor, hace como un año, cuando iniciamos un ciclo de prédicas en la iglesia, nos dijo: todo lo que ustedes todo lo que ustedes están viviendo, todo lo que les sucede, es porque de alguna manera lo han provocado o lo han permitido. La palabra de Dios es fiel y dice: todo lo que el hombre siembra, cosecha. Y yo lo que estaba recibiendo era cosechas. Pero ¿cómo iba a cambiar lo que estaba cosechando si no cambiaba lo que estaba sembrando? Entonces entendí como que 1 más 1 son 2. Si la prueba no ha pasado, la respuesta es bien simple, bien sencilla. Es como cuando uno está en la escuela. ¿Cómo pasa de un grado a otro? Ganando, aprobando. Y para aprobar hay que aprender. Entonces, si la prueba no pasaba, era porque yo no había salido aprobado. Y no había salido que todos los días dejar que el Espíritu Santo nos vaya perfeccionando hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús. Y miren, el Señor es bueno y hace cosas que a veces nos sorprenden. Y el Señor me permitió hacer un viaje a mi interior, y en una visión en sueños. Y le quiero contar la visión en sueños y decirle que el propósito de Dios, óigame bien, antes de comenzar con la visión,
El propósito de Dios es que todos recuperemos lo que perdimos en el huerto del Edén. ¿Y qué perdimos? La imagen de Dios. Ese es el propósito de Dios, que su imagen sea formada en nosotros. Y eso es por lo que nosotros debemos esforzarnos, para que cada día más la imagen de Jesús sea formada en nuestras vidas. Entonces, en ese viaje, en esa visión en sueños, como dicen el profeta Daniel y otros profetas del Antiguo Testamento, en esa visión en sueños, es porque usted sabe que está soñando, pero está consciente y está viendo y está observando. En esa visión en sueños, el Señor me permitió entrar a mi interior, pero mi interior era como una enorme bodega. Y esa enorme bodega era un enorme armario, un enorme ropero donde había de todo. Y yo podía observar. Y lo primero que observé es que a mi mano izquierda habían trajes, camisas, mucha ropa. Y eran bastante similares. Y el Señor me decía, esa vestimenta es a la forma en que tú te comportas. Porque dice la palabra de Dios, revestidos pues de Cristo Jesús. Una versión, la traducción lenguaje actual, dice, compórtense como Cristo Jesús. Nuestra vestimenta es la manera de comportarnos. Pero yo veía diferentes vestimentas, pero muchas muy similares. Y me decía el Señor, lo que pasa es que no siempre con los mismos grupos de personas se comportan de la misma manera. Aunque tienen o guardan una norma de conducta moral, no es lo mismo que como te comportas o como uno se comporta con personas desconocidas o con personas muy íntimas, de mucha confianza. No es la misma manera de comportarnos y no está mal, porque es una conducta natural. Lo que está mal es usar disfraces, disfrazarnos de lo que no somos, usar trajes muy diferentes, usar trajes diametralmente opuestos. Nos comportamos de una manera en la iglesia y en la casa somos totalmente diferentes. Esto sí ya no está bien. Pero si son pequeñas variaciones, es natural, es normal. Yo no voy a comportarme de la misma manera con un grupo de compañeros de trabajo, por ejemplo, que con mi círculo íntimo familiar o con amigos de mi infancia incluso. El trato, el comportamiento, la confianza es distinta. Y está bien, me decía el Señor. Cuando veo al frente, veo un enorme librero, pero enorme, muy alto y muy grande, y una cantidad enorme de libros. Y habían libros muy grandes, casi de mi tamaño, imagínense, y habían libros muy pequeñitos. Y me decía el Señor, eso es todo el conocimiento acumulado en todos los años que has vivido. Conocimiento de todo tipo, desde el conocimiento que adquirimos en la escuela, en la primaria, en el básico, en el diversificado o en la universidad, hasta el conocimiento que adquirimos a través de las experiencias de la vida. A veces experiencias gratas, felices, experiencias que nos llenan de alegría, de gozo. Nos dan cierto conocimiento, o a veces circunstancias duras, difíciles, en las que nos ha tocado llorar, también nos da cierto conocimiento. La vida constantemente nos alimenta, constantemente estamos adquiriendo conocimiento todo el tiempo, y ese conocimiento se va acumulando ahí, y se va llenando ese espacio, y es un conocimiento que lo estamos nosotros almacenando siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, y eso es lo que forma nuestro carácter y nuestra personalidad. Por eso es que muchas personas ante una misma situación reaccionan de manera a veces muy diferente, porque depende de los conocimientos y las experiencias adquiridas durante su vida, lo hacen reaccionar de una o de otra manera. ¿Por qué? Porque sus experiencias fueron diferentes, porque sus reacciones van a ser diferentes ante un mismo estímulo. Entonces, lo importante de esa librera que vi, que
los conocimientos que más afectaban nuestra vida, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de reaccionar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, eran influenciadas entre más altos o más grandes fueran esos libros o esas experiencias o esos conocimientos adquiridos. Y esos conocimientos adquiridos que realmente no tenían mucha influencia sobre nuestra vida diaria eran esos libritos pequeñitos que estaban en esa enorme librera, ese enorme escaparate. Y gloria a Dios, en mi caso, no sé si fue misericordia del Señor, pero el libro más grande que vi fue la Biblia, porque para mí la Biblia fue la que me salvó la vida, porque en un momento duro de mi vida yo hasta pensé morir. Pero la palabra de Dios me trajo vida, vino a tiempo y me rescató. Porque en Job 17:5 dice la palabra de Dios: Dios corrige a los que ama. Y yo sentí en la corrección que estaba viviendo en ese momento el amor de Dios. Así que toda esa gama de conocimientos es lo que va a hacer, te va a hacer quien eres. ¿Qué conocimiento es más importante? ¿Qué conocimiento que has adquirido va a formar tu carácter? La palabra de Dios es importantísima. Los consejos de tus padres, los consejos de las personas que te aman, que te quieren, también son vitales, importantes para llevar una vida como Dios quiere. Amén. A mi mano derecha, porque vi muchas cosas, pero vamos a hacerlo de la manera más resumida posible. A mi mano derecha vi muchos zapatos. Y esa es la forma que caminamos en la vida, o los caminos de la vida que decidimos tomar. En este caso yo decidí caminar el camino del ministerio pastoral. Esos fueron los zapatos que me puse, los zapatos de pastor. Muchos decidieron tomar otros caminos, ponerse otro tipo de calzado. Y yo miraba zapatos nuevos, zapatos muy desgastados, pero miraba zapatos enormes. Y el Señor me decía con respecto a ese calzado muy enorme: son proyectos que han puesto en tus manos, pero tú no te has sentido capaz de ponerte esos zapatos porque creías que no tenías las habilidades, los recursos, la capacidad suficiente para caminar en esos zapatos tan grandes. Pero si Dios los puso, si Dios te los dio, es porque Él cree que sí tienes la capacidad, porque Él te dio los recursos. Y no solo eso, no estás solo, Dios te va a acompañar, porque dice la palabra de Dios que Él pone el querer como el hacer. Y si Él puso el querer, Él también te va a ayudar en el hacer, porque Dios tiene propósitos grandes para todos nosotros. Ese zapato que tú consideras, tus zapatos, ese calzado, ese caminar, ese proyecto que tú creías, ese proyecto de vida que tú creías que era inalcanzable para ti, Dios te dice: lo puedes alcanzar. Lo puedes alcanzar si confías en Él, si lo tomas de la mano y te dejas guiar por Él. Y seguí mi recorrido por ese mundo interior. Y vi muchas cosas. Pero al final el Señor me decía: todo lo que tú estás viendo es tu alma. El alma son el intelecto, las emociones o los sentimientos y la voluntad. Lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Y el Señor me decía esto porque me dice: imagínate, en el Edén, el Señor formó al hombre a su imagen y semejanza. Formó el cuerpo de la tierra y sopló aliento de vida y se creó un alma viviente. El hombre era gobernado por su espíritu, y su espíritu gobernaba el alma y su voluntad. Ese es el orden divino. El espíritu gobernando el alma, porque el espíritu es el que tiene comunión con Dios. Y recuérdense que Adán tenía comunión con Dios en el huerto del Edén. Pero cuando Adán falló,
murió su espíritu. Entonces sucedió algo que fue la mayor tragedia del hombre, que al morir el espíritu, tomó el control del alma. Imagínense ese montón de conocimiento de todo tipo que hemos absorbido a través de nuestra vida. Ese dolor, esas experiencias negativas, esas experiencias que nos han causado dolor, que han traído conocimiento que no es bueno. O tantas cosas que oímos en las redes sociales, o tantas cosas que oímos en el mundo, han creado un conocimiento que es parte de nuestra alma. No solo hay conocimiento de Dios, ahí hay conocimiento del mundo, o incluso hasta conocimiento del mal. Ese montón de emociones, porque recuérdense que no solo el alma es conocimiento, sino que son emociones. Ahí hay rencor, resentimiento, odio, envidia, heridas del alma. Y también es voluntad, acciones buenas y acciones malas. Entonces imagínese ese descontrol de conocimiento, de emociones y de acciones, tomando el control de todo su ser. Por eso es que tenemos los problemas que tenemos, porque ha sido el alma con todos sus defectos, la que ha estado gobernando la vida del hombre. Pero ese no es el modelo de Dios. El modelo de Dios es que el Espíritu de Santo le enseña a nuestro espíritu, y nuestro espíritu sojuzgue al alma, para que empecemos a caminar, como dice la palabra de Dios, en el espíritu. Entonces, cuando el hombre natural, el hombre almático, le vamos a llamar de esa manera, recibe a Jesús como su Señor y Salvador, sucede algo extraordinario. Dice que desciende el Espíritu Santo y habita dentro de nosotros. Y cuando viene y habita dentro de nosotros, nos hace templo y morada de su presencia. Y nuestro espíritu recobra vida. Entonces, cuando el hombre viene a los pies de Cristo, el espíritu, que es intuición, que es comunión y que es conciencia, debería de recuperar el orden divino, y el espíritu empezar a gobernar todo nuestro ser, para que empecemos a sembrar correctamente, para que empecemos a hacer las cosas que Dios ordena que se deben hacer, porque como ahora el espíritu ya tiene vida y que se supone que deberíamos de recobrar el orden de Dios, deberíamos nuestro espíritu estar escuchando la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, y ordenándole al alma lo que tiene que hacer para sembrar correctamente. Pero lamentablemente muchas veces no sucede así. Venimos a los pies de Cristo y seguimos siendo almáticos. Sigue gobernando nuestra alma, sigue gobernando ese montón de conocimiento desordenado, ese montón de emociones alteradas. Sigue tomando el control de nuestro ser, sigue tomando decisiones, sigue reaccionando ante las diferentes circunstancias de la vida. Y por eso es que en las circunstancias no cambia. Por eso es que muchas veces venimos a los pies de Cristo, pero nuestra vida no cambia, porque no estamos dándole preeminencia al Espíritu de Dios. No le estamos dando preeminencia al Espíritu Santo. No hemos aprendido a caminar en el Espíritu. No hemos aprendido a dejar que el Espíritu Santo nos guíe en nuestro caminar. Porque dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos conduce a toda verdad. Dice la palabra de Dios que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, porque el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. Dice la palabra de Dios que Él nos recordará las palabras de Jesús, del Maestro, del Mesías, del ungido, del Hijo de Dios, del Cordero de Dios. Amén. Entonces, el Espíritu Santo nos va a perfeccionar, pero muchas veces
no nos hemos dejado perfeccionar, y ahí estamos en la prueba, en la dificultad, en los procesos, en las circunstancias cada vez difíciles, y no entendemos qué está pasando, porque muchos, yo he escuchado a muchos, pero si yo ya acepté a Jesús, pues yo ya acepté, yo estoy yendo a la iglesia, ¿por qué las cosas no cambian? Es porque no estás cambiando lo que estás sembrando. Es porque todavía estás siendo gobernado por el alma. No le has dado chance al Espíritu que te guíe. Fíjese, amado hermano, amigo, tú que no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador y no entiendes por qué te sucede lo que te sucede, yo te invito a que vengas a los pies de Cristo y pongas orden en tu vida, que recuperes el orden natural de Dios, que dejes a un lado esas actitudes incorrectas que lo único que te han hecho es meterte en problemas y problemas y problemas. Muchos quisiéramos volver a ese pasado y vivir como vivió Adán en el jardín del Edén, donde no había problemas, donde no había dificultades, donde no había sufrimiento, no había dolor, no había llanto. Otros quisiéramos ya estar con el Señor, que ya el Señor viniera y nos llevara a vivir con Él en ese lugar donde dice la palabra de Dios que no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Vivimos queriendo regresar a un pasado o vivir en un futuro, y eso es imposible. Tenemos que aprender a vivir el presente. Y mire, amado hermano o amigo que me escucha esta tarde, es posible, sí, es posible vivir como vivió Adán. Es posible, sí. Mire, dice la palabra de Dios que nosotros éramos templo y morada del Espíritu Santo. Somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y nosotros estamos formados de la siguiente manera: somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Figura de aquel templo, aquel tabernáculo que levantó Moisés en el desierto, de aquel templo que construyó Salomón, o de aquel templo que reconstruyó o que mejoró Herodes. Ese templo tenía 3 áreas también. El tabernáculo, el templo tenía 3 áreas también. Estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio figura de nuestra carne. ¿Se recuerda dónde estaban los mercaderes que expulsó Jesús del templo? En el atrio, en nuestra carne. Ahí está la ley del pecado. Ahí es donde el enemigo ataca, en nuestra carne, en nuestra naturaleza humana, carnal. El templo también tenía un lugar santo, y ahí figura de nuestra alma. Pero también el templo tenía un lugar santísimo, figura de nuestro espíritu, del espíritu del hombre, que es el que tiene comunión con el Espíritu Santo de Dios. Y ahí en el lugar santísimo, ¿sabe qué descendía en el templo, en el lugar santísimo? ¿Qué permanecía ahí en el templo? La presencia de Dios. Entonces la presencia de Dios está en nosotros, en nuestro espíritu. Ahora, desde el principio, Dios nos venía mostrando esta figura, porque Él creó un mundo, un planeta Tierra, figura del atrio, de nuestra carne. Allí en ese mundo creó un lugar llamado Edén, figura del alma, figura del lugar santo. Y dentro de ese lugar llamado Edén, Él puso un jardín, el jardín del Edén, figura del lugar santísimo, figura de nuestro espíritu. Y lo que el Señor quiere es que usted y yo vivamos en ese jardín del Edén,
ese lugar extraordinario, ese lugar maravilloso, donde no había frío, donde no había calor, donde no había sufrimiento, donde no se padecía hambre, donde no había necesidad, donde no había dolor, donde no había lágrimas, donde no habían traiciones, donde no había corrupción. En ese lugar el Señor quiere que vivamos hoy, ahora, en este tiempo. ¿Y cómo, me dirá usted? Bueno, viviendo en el Espíritu, aprendiendo a caminar en el Espíritu, como dice la palabra de Dios. Romanos 8:1 dice que no hay más condenación para aquellos que vivimos conforme al Espíritu. El Espíritu nos quiere enseñar. El Espíritu nos quiere enseñar. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo le enseña a nuestro espíritu. En nuestro espíritu tenemos la intuición. La intuición es ese conocimiento sobrenatural de las cosas que van a suceder o que pueden suceder o que están sucediendo sin que nadie nos lo revele. La conciencia es el conocimiento del bien y el mal. Dice Romanos 12 que Dios puso sus leyes en el corazón del hombre, y la conciencia es la que nos dice lo que está bien y lo que está mal, lo que le agrada y no le agrada a Dios. Pero lo más importante, la comunión, la presencia misma de Dios dentro de nosotros, para guiarnos, para enseñarnos, para perfeccionarnos. ¿Y qué tenemos que hacer? Buscar, orar, leer la palabra de Dios, ser dóciles al Espíritu Santo, dejarnos gobernar por el Espíritu de Dios. Así que, amado hermano, amigo, que estás pasando problemas difíciles, dificultades, busca del Señor. Él quiere llevarte a un lugar, a un remanso de paz, que a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, caminar e inscribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesús. Si hiciste esta oración, ya diste el primer paso. Es importante que lo sepas. Contáctanos para ayudarte. Ahí aparece nuestro teléfono para que por medio de WhatsApp te puedas comunicar con nosotros y poderte ayudar. Para despedirnos, vamos a escuchar una alabanza antes, para que podamos orar, para
dar por finalizado el programa. Así que los espero después de esta alabanza para que oremos juntos.